Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como habrán visto por ese título que ha encendido las redes sociales y los foros de fans, vamos a desmenuzar una noticia que ha puesto el mundo del espectáculo turco en una ebullición digna de las series que tanto amamos. Algo que sinceramente pocos podíamos imaginar, una de esas sorpresas que te hacen levantar una ceja y preguntarte ¿en serio? Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que siempre generan un torbellino de emociones, de especulaciones y, seamos honestos, de muchísimo interés entre sus millones de seguidores. Y es que esta vez la noticia que ha saltado a los titulares es, cuanto menos, sorprendente, audaz, y ha desatado una ola de teorías que harían palidecer a un guionista de telenovela. Si son fanáticos de estas dos estrellas de las producciones turcas que han conquistado el mundo, o simplemente les gusta estar al día de lo que ocurre en el fascinante universo de la farándula, prepárense, porque esto es algo que va a dar de qué hablar durante semanas, si no meses. La expectación es palpable y nosotros estamos aquí para intentar arrojar un poco de luz, o al menos, para exponer todas las posibilidades que se ciernen sobre esta peculiar situación. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos y en todas las teorías que circulan, quiero hacerles una invitación muy especial, un gesto que nos ayuda a seguir creando este contenido que tanto disfrutamos compartir con ustedes. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón, desde lo más profundo de nuestro equipo, a que se suscriban a nuestro canal. Un solo clic, es gratis y les aseguro que vale la pena. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, ninguna de nuestras exclusivas, y de estar siempre al tanto de las noticias más candentes, los análisis más profundos y las historias más fascinantes del mundo del entretenimiento, tanto turco como internacional. Un apoyo que vale oro. Dicho esto, vamos de lleno a lo que nos trae hoy. El titular es claro y directo, casi escandaloso por su audacia: Kerem Bürsin vivirá en la casa de Hande Erçel. La sorpresa que nadie esperaba, punto y sí, como lo oyen, no es un clickbait, no es un rumor infundado. La noticia ha explotado en las redes sociales, se ha replicado en todos los portales de noticias del corazón turcos y ha cruzado fronteras, llegando a oídos de fanáticos en todo el planeta. Y nosotros estamos aquí para analizar qué significa esto, por qué es tan impactante, y qué podría implicar para el futuro de estas dos grandes figuras que, a pesar de sus caminos separados, siguen intrínsecamente ligadas en la imaginación colectiva. Primero pongámonos en el contexto, porque para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar la trayectoria de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Son, sin lugar a dudas, dos de los actores más populares, queridos y cotizados de Turquía. Su estrellato mundial se catapultó gracias a su inolvidable participación en la serie Sen Kalkam. Esta producción no solo arrasó en audiencias en su país de origen, sino que conquistó corazones, encendió pasiones y se convirtió en un fenómeno global, llegando a más de 60 países alrededor del mundo y a audiencias digitales masivas. Su química en pantalla era algo extraordinario, tan palpable, tan magnética, que era imposible ignorarla. Los fanáticos, los seguidores más acérrimos y, por supuesto, muchos medios de comunicación, comenzaron a especular sin descanso sobre una posible relación fuera de las cámaras. Y sí, esas especulaciones, para sorpresa de muchos y alegría de otros tantos, terminaron siendo una realidad. Kerem y Hande mantuvieron una relación durante un tiempo considerable, consolidándose rápidamente como una de las parejas más mediáticas, admiradas y fotografiadas del panorama turco e internacional. Se convirtieron en el epítome de la pareja perfecta en el imaginario popular, y su relación era seguida con lupa por millones de personas. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces cruel mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Y como era de esperar, esa noticia también causó un revuelo monumental. Se separaron, cada uno retomó su camino profesional y personal, y aunque ambos han intentado mantener un perfil público más reservado en cuanto a su vida privada, cada uno de sus movimientos, cada uno de sus proyectos, es escrutado con el máximo detalle. Hande ha estado muy activa en proyectos de moda, colaboraciones con marcas de renombre y, por supuesto, en la actuación, mientras que Kerem ha explorado diferentes facetas en su carrera, incluyendo producciones internacionales que lo han llevado a otras latitudes y a trabajar con elencos y equipos de otras culturas. Ambos han mantenido una presencia pública relevante, pero con sus vidas privadas bastante resguardadas. Lo que hace que cualquier movimiento significativo como este sea digno de una atención desmedida. Y ahora, llegamos a la noticia bomba,
la que ha generado esta avalancha de comentarios y especulaciones. Kerem Bürsin vivirá en la casa de Hande Erçel, piénsenlo un momento. Después de una ruptura, lo más común, lo más esperable, es la distancia. Los ex, por lo general, buscan sus propios espacios, sus propios hogares, sus propios caminos para recomponer sus vidas por separado, para sanar y seguir adelante. Pero aquí, en este caso particular, parece que la dinámica ha tomado un giro completamente inesperado, un rumbo que desafía las convenciones y nos deja a todos preguntándonos el porqué. ¿Por qué estarían compartiendo una vivienda, una misma casa? Las preguntas se agolpan, se disparan como fuegos artificiales en una noche de celebración. ¿Se trata de una estrategia profesional astuta? ¿Una convivencia puramente amistosa y pragmática después de una relación romántica que terminó? O quizás, y esta es la teoría que enciende las alarmas de los más románticos, de los soñadores empedernidos, una reconciliación secreta, un regreso sigiloso de la llama que se creía apagada. Vamos a explorar las diferentes posibilidades, a analizar lo que los rumores más persistentes y las supuestas fuentes cercanas están sugiriendo, y a intentar dilucidar qué hay detrás de esta noticia tan peculiar. Una de las teorías más extendidas, y quizás la más lógica desde un punto de vista práctico y profesional, es que podrían estar compartiendo casa por motivos de un proyecto en común. El mundo del entretenimiento es un ecosistema complejo y a menudo colaborativo. Quizás están trabajando juntos en alguna producción cinematográfica, un cortometraje independiente, un evento especial que requiere su presencia conjunta y coordinación intensa, o incluso se están preparando para un nuevo proyecto de gran envergadura que demanda una inmersión total y una proximidad constante. En el ámbito de la actuación, las colaboraciones a menudo llevan a situaciones logísticas poco convencionales. Si un proyecto requiere una dedicación total, un ambiente propicio para la concentración, la creatividad y la experimentación, tener un espacio compartido puede ser una solución eficiente y práctica. Además, dado que ya se conocen íntimamente, han compartido escenarios, han vivido juntos durante un tiempo, la dinámica de compartir un espacio de trabajo podría ser mucho más fluida, productiva y libre de las tensiones iniciales que podrían surgir entre personas que no se conocen bien. Y no olvidemos a los fans de Sencal Camp. Imaginen la euforia. Los seguidores de esa serie icónica añorarían verlos juntos de nuevo, aunque sea en un contexto estrictamente profesional, y esta podría ser una forma inteligente de complacer a esa audiencia fiel, de mantener viva la magia que crearon en pantalla. Otra posibilidad, y esta es la que genera más suspiros, más esperanzas y más chips en las redes sociales, es la de una reconciliación. A veces las rupturas no son definitivas. A veces la distancia y el tiempo permiten reflexionar, madurar, y darse cuenta de que la conexión que existía era demasiado fuerte, demasiado especial para dejarla ir por completo. Podrían haber decidido en secreto, en privado, darse una nueva oportunidad, empezar esta nueva etapa de su relación de una manera más discreta, quizás para protegerla del escrutinio público inicial. Y empezar esta nueva fase viviendo juntos sería un paso significativo, una demostración de compromiso. Esta idea, por supuesto, es altamente especulativa, pero no podemos ignorarla, dado el historial de su relación, la intensidad de la conexión que siempre han mostrado, y el hecho de que aún se profesan un gran respeto y afecto mutuo. El hecho de que sea la casa de Hande y que él se mude allí, podría indicar que ella está liderando este posible regreso, que ella ha abierto las puertas de su hogar para esta nueva etapa, o que simplemente es el espacio que ambos consideran más adecuado, más cómodo para esta hipotética nueva fase de su relación. Si esto fuera cierto, estaríamos ante una de las reconciliaciones más esperadas y celebradas del mundo del entretenimiento en mucho tiempo. Las redes sociales, sin duda alguna, explotarían de alegría, de mensajes de apoyo y de celebraciones virtuales. Ahora bien, es fundamental mantener la cautela. Las noticias en el mundo del espectáculo a menudo vienen envueltas en un halo de misterio, de intriga y sobre todo, de especulación. No siempre la información que sale a la luz es la historia completa, y a menudo se construyen narrativas a partir de fragmentos y suposiciones. Podría haber razones personales, financieras o logísticas completamente diferentes y mucho más mundanas que no estamos considerando. Por ejemplo, quizás uno de ellos está pasando por un proceso de mudanza, o está buscando una nueva residencia, y temporalmente para evitar gastos innecesarios para facilitar el proceso o simplemente por conveniencia y apoyo mutuo, se ha alojado en casa del otro. O tal vez dentro de su círculo cercano de amigos, existe una dinámica de apoyo mutuo tan fuerte, tan arraigada,
que esto es simplemente una manifestación de esa amistad profunda y sincera. Ande y Kerem siempre han mostrado una gran conexión, incluso después de su ruptura, manteniendo una relación de respeto y afecto, lo que sugiere que la amistad entre ellos es genuina y perdurable. Lo que sí es innegable, más allá de los motivos, es el impacto mediático de esta noticia. Cada movimiento de Kerem Bürsin y Hande Erçel es escrutado al detalle por la prensa y por sus seguidores. Su fama es tal, su influencia es tan grande que hasta los detalles más íntimos de su vida personal se convierten en noticia global, en tema de conversación en millones de hogares. Este hecho, el de Kerem mudándose a casa de Hande, es tan inusual, tan sorprendente y tan poco convencional, que ha capturado la atención de todos, desde los fanáticos más acérrimos hasta los observadores casuales del mundo del entretenimiento. Los fanáticos están, como era de esperar, divididos entre la emoción desbordante de una posible reconciliación, la curiosidad genuina por un nuevo e intrigante proyecto profesional, y la simple admiración por ver cómo dos personas con una historia tan significativa en común manejan su relación en el ámbito personal y profesional, demostrando una madurez y un respeto mutuo que trascienden incluso una ruptura amorosa. Las redes sociales, como era de esperar, son un hervidero de comentarios, de teorías, de esperanzas y de debates acalorados. Por un lado, los Hande y Kerem shippers están enloquecidos, celebrando cada pequeño indicio, publicando mensajes de esperanza, creando teorías de conspiración romántica dignas de una novela de misterio, y compartiendo sin cesar fotos de la pareja de antaño, recordando los momentos más felices. Por otro lado, hay quienes prefieren mantener una postura más escéptica, más prudente, esperando a que se confirme la información de manera oficial antes de dejarse llevar por la euforia o la decepción. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha devuelto a la pareja a los titulares con una fuerza renovada, con un protagonismo que va más allá de sus proyectos individuales, y su nombre vuelve a resonar en todas partes, demostrando el poder y la fascinación que ejercen sobre el público. Es importante recordar, y esto es un consejo para todos los que nos siguen, que si bien la noticia es fascinante y genera un sinfín de interrogantes, debemos intentar basarnos en información verificada y contrastada. Los medios de comunicación, en su afán por captar la atención, a menudo especulan, sacan conclusiones precipitadas y construyen narrativas que no siempre se ajustan a la realidad. Por ahora, lo que tenemos es el titular impactante y la conmoción masiva que ha generado. A medida que pasen los días, y con la esperanza de que la prudencia prevalezca, seguramente surgirán más detalles, quizás alguna declaración oficial de los propios Kerem o Hande que aclare esta situación tan intrigante y nos dé una respuesta definitiva. Estaremos atentos a cualquier novedad para mantenerlos informados al minuto, como siempre hacemos. La verdad es que este tipo de historias nos recuerdan lo compleja, fascinante y a menudo impredecible que puede ser la vida de las celebridades. Detrás del brillo, la fama, las alfombras rojas y las producciones millonarias, hay personas con sus propias relaciones, sus propios desafíos, sus propios miedos y sus propias decisiones, a menudo bajo el escrutinio constante de un público que los ama y los juzga a partes iguales. Que Kerem Bürsin vaya a vivir a casa de Hande Erçel es, sin duda alguna, una de esas decisiones, de esas situaciones que nos dejan pensando, debatiendo y especulando hasta el amanecer, y por eso precisamente nos encanta traerles estas historias, porque nos permiten conectar con esa faceta más humana y enigmática de sus ídolos. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del glamour y la perfección aparente, a veces las cosas toman giros que nadie, absolutamente nadie, esperaba, y que la vida, como una buena telenovela, siempre nos reserva sorpresas. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin vivirá en la casa de Hande Erçel ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y ha generado un revuelo sin precedentes. Las especulaciones sobre los motivos son variadas y abarcan desde un proyecto profesional conjunto de gran envergadura hasta una posible reconciliación romántica que ilusiona a millones. Lo que es innegable es el inmenso interés que esta pareja genera, su poder mediático y el impacto que cualquier novedad relacionada con ellos tiene sobre sus seguidores y la industria en general. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis detallado de la noticia. Nos encanta poder compartir estas historias con ustedes, desgranar los detalles, explorar las posibilidades y, sobre todo, generar un espacio para el debate y la reflexión. Antes de despedirnos, queremos agradecerles enormemente por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo, a escuchar nuestros análisis y a formar parte de nuestra comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trabajando con pasión para traerles contenido de calidad, información relevante y, por qué no, un poco de entretenimiento y misterio. Nos encantaría, de verdad,
saber qué piensan ustedes sobre esta sorprendente noticia. ¿Creen que hay reconciliación a la vista? ¿O se trata de una estrategia profesional bien pensada? ¿Tienen alguna otra teoría que compartir? Dejen sus opiniones, sus especulaciones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista, debatir juntos y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado algo nuevo, si simplemente han disfrutado de la charla y el análisis, por favor, no olviden darle un enorme me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos de Kerem y Ande, para que todos estén al tanto de esta noticia que está marcando pauta. Y si aún no lo han hecho, les hago una última invitación, pero esta vez es fundamental para nuestro crecimiento y para que sigamos trayéndoles más contenido como este. Suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto que nos ayuda muchísimo a crecer, a mejorar y a poder seguir creando contenido de valor para ustedes. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Gracias de nuevo por estar ahí, por su compañía y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta luego y cuídense mucho.